Hey, ¿qué pasa, Peña? Hola, soy Cocolín. Hace unos días recibí un mensaje por Insta de alguien de la comunidad que prefiere mantenerse en el anonimato y que estuvo trabajando durante un tiempo para una serie animada realizada por IA. Y como casi cualquier contenido infantil que se hace para esta plataforma, funciona bastante bien. El proyecto acumula más de 600.000 suscriptores en YouTube desde que arrancó hace poco más de medio año. Todo suena muy bonito, ¿verdad? Pues no lo va a ser tanto. Mirad, esto es lo que el chico me escribió. El trabajo era cero creativo, solo estarle escribiendo instrucciones a la PC en Clink o en HiFile, descargar esos vídeos y luego unirlos todos en el CapCut. E incluso me llegaron a decir que no tratara de hacerlo perfecto, que si había algún error de IA no importaba, porque le surgía sacar contenido. Ay, no, Cocolín, no flotes y tuerzas. El resto del texto tampoco tiene desperdicio, pero no es el tema. Los mensajes que me mandó lo interpreté como un grito de socorro artístico en una industria como la animada, en la que desde casi sus orígenes ya se ofrecía un trabajo precario y poco gratificante. Tanto dibujantes como animadores han visto cómo su trabajo se volvió repetitivo, poco creativo y sujeto a los ritmos del capital. Con la llegada de las inteligencias artificiales, esa situación se ha agravado. El dibujante no dibuja, el animador no anima. Ambos solo escriben líneas de texto. Ya no se necesita técnica. El artista se vuelve mano de obra barata y fácilmente reemplazable. Por una situación parecida pasaron los artesanos y los gremios a principios del siglo XIX con la llegada de la ilustración y de las fábricas, que sustituyeron a los talleres. Durante ese proceso su trabajo se degradó, sus técnicas se perdieron y el producto final bajó su calidad a la vez que aumentaba su productividad. Es curioso porque esto es muy parecido al fenómeno del que nos habla el chico en sus mensajes. O si no, recordad la frase que os he leído hace un momento. Si había algún error de IA, no importaba, porque le surgía sacar contenido. Vamos, reducción de calidad por producción. Por desgracia, la historia no termina aquí. No solo son los animadores y los ilustradores los que se ven afectados con la llegada de la IA. Escuchad esto. Cha, che, chi, cho, chu. Bra, bre, bri, bro, bru. Para atrás. Lo que acabáis de oír y ver no es un ejercicio de calentamiento vocal, ni para conocer el timbre o tono del actor de doblaje. Ay, os podéis imaginar lo que está pasando aquí, es bastante más perturbador. Se trata de clonar su voz. Por si andáis perdidos, lo que ha pasado es que hacen al actor de voz pronunciar sílabas tipo ja, je, ji, jo, ju o mame, mi, mu, etc. Y luego coger esos fonemas y entregárselos a una inteligencia artificial para que formule las frases y oraciones que dirá el personaje. Gracias a eso no necesitan tener escrito el guión ni que el actor conozca sus líneas. La máquina construirá la voz, dará entonación, pondrá pasión o lo que digan las indicaciones que reciba por el prompt. Gracias a esto el director solo necesitará una sesión para tener todo lo que quiere para el resto de su serie. La situación me llamó mucho la atención, así que seguí investigando. Buscando información descubrí que por hacer el ejercicio de deletreo los actores reciben entre 10.000 y 20.000 pesos, lo que al cambio son unos 500 o 1.000 euros. No habrá más grabaciones y no habrá más pagos. ¿Quieres jugar conmigo? Y ojo, que no estoy diciendo que esto sea una estafa. En el propio mensaje de Instagram donde llaman al casting son claros. La voz será clonada con IA y tendrán el derecho de usarla a perpetuidad para poner la voz del personaje de turno. En ese mismo post se pueden leer las preocupaciones de un actor de voz, que ve cómo su oficio peligra por culpa de esta forma de gestionar el trabajo. ¡Ay, Dios! Me temo que esto no es lo peor. Llegará un momento en el que la IA tenga suficientes registros de voz como para no tener que necesitar a ninguna persona con la que crear las voces de los personajes. Es posible que nos estemos enfrentando, no sé si a la muerte de la profesión, pero seguro sí a una etapa en la que se cuente mucho menos con sus servicios. Basureando más por su canal de Instagram, di con la jornada de casting para buscar la voz de Cocolín. Imagino que hicieron un llamamiento a las escuelas para invitar a los estudiantes a participar. Tras ver la dinámica pensé, wow, hay un montón de niños. Lo que inevitablemente me llevó a otra pregunta. ¿Cuánta plata se han dejado en camisetas? Y a una respuesta. Claro, aquí está parte de lo que iría destinado a cubrir los gastos en actores. Ay, joder con la mano de obra barata. Respecto al tema de la clonación, cuando una persona cede su voz para que la use una IA, ha ocurrido precisamente eso, una cesión.
Ese locutor de frases no puede decir que es el actor de voz. Actualmente Mundo Cocolín está en problemas de financiación. YouTube los ha desmonetizado por hacer contenido no original. Estamos presentando esta apelación porque creemos que hubo un error al decir que estamos creando contenido no auténtico. Ante eso, han respondido con un vídeo en el que su directora narrativa muestra cómo es el flujo de trabajo. ¿Queréis verlo? Y después de esto viene una parte muy bonita que es la de la creación de imágenes. Aquí quería que fuera un lente muy abierto. Aquí están todas las imágenes que hice en este otro programa. Entonces las voy ajustando, ¿no? Por ejemplo, me gusta mucho esta, pero quiero que se vea más lejos del personaje, el paisaje. Y construyo un storyboard. Cuando ya tengo cada una de las imágenes, las empiezo a animar, empiezo a crear la secuencia. Entonces aquí podemos ir viendo este ejemplo. Espera, rebobinemos. ¿Qué tenemos aquí? Esos prompts que manda, y no es por desmerecer, pero tiene pinta de que a otra IA le pide que se los escriba. Pero hay algo más. Ultra alto detalle HD estilo Pixar. Nena, ni un poquito de originalidad en el diseño, ¿eh? Bueno, sigamos. Pasamos el texto a esta aplicación y seleccionamos la voz de Cocolín, que en realidad es la voz de Mateo. Bueno, pues ya hemos visto su flujo de trabajo. Pilla un texto que se lo pasa a una IA que hace las voces, luego manda a otra IA que cree unas imágenes, si no le gusta el resultado le pide que lo corrija y a otra IA que lo anime. ¿Podemos considerarla una artista IA? O visto más crudo, si una persona escribe prompts, ¿es un artista? Desde mi punto de vista, no. Pero dejad que me explique a ver qué opináis. Pienso que al artista le acompaña una técnica, un trazo, una forma de sujetar el pincel, la cámara o lo que sea. Cuando es una IA la que genera la imagen, el artista queda relegado a la labor de control de calidad. Un promptero da órdenes, no crea. Puede ser más específico o no, tener mayor control del producto final o no. Su función se parece más a la de un productor creativo que a cualquier otra cosa, y eso se acentúa más cuando no solo está manejando una sola IA, sino que conecta un montón de ellas en un flujo de trabajo en el que hay IAs generadoras de texto que escriben los guiones, de imagen que crean los planos y de voz que dan vida a las interpretaciones. Además, otra para que edite el vídeo y otra para que haga la promoción, es decir, arte sin humanos. Alguien que hace zapatos en una fábrica no es un zapatero, es un obrero textil, y aunque se parece, no es lo mismo. El artesano es una persona que controla todo el proceso hasta hacer el zapato, es decir, curtir el cuero, cortar la suela, juntarlo, poner los cordones, lo que sea. Un tipo que dirige una fábrica de zapatos, aunque tenga el control de todo el proceso, contratando a quien curte, a quien corta la suela, a quien lo junta y a quien pone los cordones, no es el artesano, es el empresario. ¿Y por qué? Dios, es obvio, porque no trabaja, da órdenes. Ya sé, pero su trabajo es hacer reuniones, negociar precios, dirigir la empresa. Ajá, en efecto. Pero no hacer zapatos. Eso lo convierte en jefe, pero no en artesano ni en artista. Y lo mismo ocurre con quien trabaja en una fábrica de zapatos. Estar en la cadena de montaje de calzado no te hace zapatero. ¿Y por qué? Porque el obrero no es dueño ni de las ideas, ni del diseño, ni del estilo de lo que se hace, solo repite un gesto. Otro punto a tener en cuenta en esta metáfora con la fábrica es que las IAs vienen a reemplazar a los trabajadores. Si la IA escribe el guión, es la guionista. Si anima a los personajes, es la animadora. Ya, pero yo repito 20 veces hasta que la escena es como quiero. Si yo le hago repetir 20 veces a alguien un busto hasta que sale como yo quiero, no soy el artista, soy el promotor de nuevo. De hecho, un obsesivo que quiere tener el control del producto final, pero jamás nadie me consideraría el hacedor de la obra. Esto lo menciono porque muchos de los que se autodefinen como artistas IA subrayan el esfuerzo de pedirle 80 veces a una inteligencia artificial lo mismo, porque como alucina, no están encontrando el resultado deseado. Y esto me sirve para reflexionar sobre algo que os comenté en otro vídeo. ¿La IA es solo una herramienta o es otra cosa más compleja a la que aún no hemos sabido definir por entrar de nuevas en nuestra realidad? Las herramientas no crean. Creas tú y te vales de ellas para dar forma a tus ideas. Supongo que eso es lo que te vuelve artista. Dar órdenes no te vuelve artista, te vuelve patrón de agentes digitales que sirven a tus intereses.
A lo largo de la modernidad hemos visto cómo el trabajador ha ido desplazándose sin dejar de ser mano de obra barata. La llegada de los fertilizantes y de la maquinaria pesada liberó al campesinado del yugo del campo. Eso trajo un montón de transformaciones sociales que redefinieron el mundo. Tal vez una de las más importantes fue el éxodo rural. Millones de personas abandonaron el pueblo para buscar dinero en las grandes capitales, principalmente en las fábricas. Ese campesino se transformó en obrero. El trabajador transbordó del sector primario al secundario, así que la mano de obra barata inundó las factorías, pero primero la producción en cadena, luego la entrada de robots y finalmente los chips lograron desde los años 70 que las fábricas se automatizaran. De nuevo, el trabajador, conocido en ese momento como obrero, quedó huérfano de ocupación. Su salida fue huir hacia el sector terciario. Es entonces que nuestros teléfonos se llenaron de teleoperadores que nos vendían nada. Es así como surgen trabajos que no tienen una finalidad en esta sociedad. No es que sean trabajos mal pagados como los trabajos basura, sino que son trabajos que solo sirven para mantener el sistema, lo que David Graeber, el antropólogo, define como trabajos de mierda. Sea como fuere, desde los 80 el trabajo de oficina toma un papel trascendente en la distribución social de la población, aumentando año a año. Hasta aquí la dinámica es clara. El avance técnico transforma y libera los sectores, lo que provoca una migración al siguiente sector laboral. El problema de esto es que estamos llegando al final del camino. No hay un sector cuaternario donde desplazarnos. En un contexto tan desolador y hostil para los artistas es importante tener espacios que sirvan como escaparate, aunque pienso que sobre todo es necesario estar coordinados. Por eso quiero invitaros al fanzine que organiza la Generación Maldita de Artistas GMA. Si eres artista gráfico y te gusta hacer cómics, tenéis 2 o 3 páginas para mostrar vuestro arte. Junto a eso estamos ilustrando un libro de cuentos, bueno, yo no, que no sé ilustrar, con relatos que he ido enviando a la gente. Por mi parte, que como no sé dibujar, tampoco puedo echar tanta mano, para impulsar y motivar el trabajo he sacado 50 copias del fanzine 2 que realizó la gente de la Generación Maldita, y había pensado en regalárselos a los que participaron ilustrando el proyecto. Si estuviste por ahí colaborando, pues mándame un correo. Si resulta que no hay mucha gente que escriban, pues ya lo regalaré. ¿Recordáis el dicho, dale un pez a un hombre y comerá hoy? Enséñale a pescar y comerá el resto de su vida. Bueno, pues ahora se presenta de otra manera. Enseña a una persona a pescar y será un pescador. Enseña a pescar una IA y olvídate del pescador. Y ante esto siento que la IA es un arma de doble filo. Por un lado es innegable que resulta útil a personas con pocas capacidades creativas, que así pueden realizar trabajos que de otra manera no podrían hacer. Yo, por ejemplo, no sé dibujar y la IA me permitiría desarrollar las animaciones que pensé y que nunca pude poner en marcha por cojera artística. Es decir, la IA de alguna manera democratiza el acceso a cualquier tipo de producto audiovisual, que por un lado está muy bien, pero por otro satura el ecosistema con obras que muchas veces no son necesarias. Además, los grandes modelos que mejor funcionan pertenecen a empresas privadas. No eres dueño de tu IA, está en manos de corporaciones que las educan, las capan y, lo peor de todo, las limitan. Si un día te cortan el grifo, dejaste de ser artista. Entre comillas, está artista. Pero junto a esta doble cualidad de la IA hay otros elementos a tener en cuenta y algunos, no hay que dejarlos de lado. Uno de los grandes problemas de la inteligencia artificial es que homogeneiza el pensamiento. De hecho, no sé si os pasa como a mí, pero rápidamente identifico un texto realizado con un modelo de lenguaje, y eso me ocurre cada vez que escucho una frase coordinada adversativa exclusiva. O dicho con un ejemplo, la IA no es increíble, es maravillosa. El agua no seca, sino que moja. Sabéis a lo que me refiero, ¿verdad? El problema con esta fórmula lingüística es que la empiezo a escuchar en conversaciones que tengo por Insta a personas con las que hablo, y que sé que no son IA. Es decir, esos modelos de lenguaje están colonizando sus mentes. Y otra cosa que me ocurre es que la gente la usa para rebatir contra mí. Y eso es peligroso, porque ya no solo coloniza, sino que reemplaza. Es como tener un ascensor en una casa de una planta. Va a hacer por narices que ejercites menos las piernas. Pues con la inteligencia artificial ocurre lo mismo y el pensamiento crítico. Cuidado con ella. A esto hay que añadir la alta productividad de la IA, que puede acabar con el arte humano por inundación. ¿No os pasa que cada vez encontráis más animaciones y que casi nunca están hechas por personas? Otro problema es que nos envía directos a la posverdad. Ver para creer es una frase que ha caducado. A día de hoy resulta muy difícil discernir lo que es cierto de lo que no. Y por último, pienso en las nuevas generaciones que nazcan y crezcan en este contexto. Es más que posible que el contenido humano
le resulte como para mí ver cine en blanco y negro, algo viejo. Ante esto alguien podría decirme, todo muy bien con lo que cuentas, pero una IA no puede sentir emociones y por lo tanto no puede tener nuestra capacidad artística. Bueno, pues el fallo con este pensamiento es que no deberíamos de enfocarnos en el artista, sino en lo que es capaz de hacer. Si una IA logra que solo una persona sintiese algo, en ese caso, cumplió su objetivo. Espero que no estemos infravalorándola. Me hace gracia cuando escucho frases del tipo la IA no es inteligente, es simplemente un pronosticador de palabras. No entiende, no razona, solo nos da la sensación de que lo hace por una cuestión de que empatizamos con ella. Es lo que se conoce como fenómeno Clever Hans. En honor a un caballo que parecía que sabía sumar, pero que realmente solo estaba respondiendo a los estímulos de sus evaluadores. Esa idea de que la IA solo predice la siguiente palabra por una cuestión estadística puede servirnos para tranquilizarnos, o para que sigamos sintiéndonos como el único ser con la capacidad de tener pensamientos complejos. Pero, Dios, me temo que la realidad es muy diferente. Si simplemente fuese un generador de palabras aleatorias, ¿cómo es que puede tomar el control de tu PC, borrar archivos, crear webs, meterle diseño, avisar si hay intrusos en tu zona o diseñar campañas políticas? La IA no solo genera texto, hace muchas tareas que van más allá de adivinar cuál será la próxima palabra. Realmente ni yo ni ningún científico en IA sabe qué es lo que ocurre dentro de su caja negra. Sabemos que usan redes neuronales y que aprenden a través de sistemas de recompensas. Una estrategia, por cierto, y bastante arriesgada. Y es que las recompensas pueden hacer que encuentres atajos no deseados. Muchas veces en este canal he mencionado el cuento de las cobras en Calcuta. Si para enfrentar una plaga de serpientes das recompensas por sus cabezas, puede que encuentres a alguien que decida criarlas para tener más inputs positivos, logrando precisamente el objetivo contrario al deseado, que haya más cobras. Vamos, que la educación por recompensa no solo es compleja, sino peligrosa. Normalmente esa recompensa en las mentes más complejas significa hacer trampas para alcanzar la meta. Vamos, que hecha la recompensa, hecha la trampa. Os pongo otro ejemplo de cómo yo mismo instrumentalicé el sistema de recompensas. En el colegio y en la universidad el objetivo es aprender, y para demostrarlo había que aprobar un examen. Vale, fantástico, pues copiemos como animales. ¿Aprendí algo? No. ¿Pasé de curso? Sí. Con este tipo de sistema de premios, recompensas y objetivos, lo que se impulsa es el resultado, no el camino. Y muchas veces es más importante el recorrido que la meta en sí. A lo que hay que añadir que se da una falsa creencia de que quien aprende sabe qué es lo que hace. Y es que realmente no sé si están enseñando algo que no sea solo relacionar estímulos. Es la de Pavlov. Recuerdo hace menos de 2 años que estrené un vídeo en el que os presentaba la primera película live action realizada por IA y reflexionaba sobre sus posibles futuros usos. Por si os interesa, el vídeo es este. Ahí llegaba a la conclusión de que el uso de la IA generativa en el lenguaje audiovisual tenía muchas limitaciones, alucinaciones y una extraña tendencia hacia la deformación. Y eso me hacía prever su uso en comedias o bizarradas de terror. En tan solo 2 años, el salto que ha pegado esa tecnología ha sido exponencial. Han aparecido series, sketches y animaciones como Mundo Cocolín que inundan la red de productos mediocres que, por desgracia, capturan nuestra atención. Y mientras miremos a Cocolín, no estamos viendo a gente que sí se le ocurra. Soy reemplazable a corto plazo, estás en la nube y nos vemos en el código.